Mis hermanos y mis amigos, que Dios los bendiga en esta hora, que el Señor bendiga tu familia y traiga paz a tu vida. Gracias por darle clic a este video de YouTube. Hemos estado en otros videos compartiendo acerca de las profecías del Mesías cumplidas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a concluir este tema. Vamos a hablar de las 44 profecías del Mesías, las últimas profecías cumplidas en el Señor Jesucristo. Estoy seguro que no solamente hay 44, sino que hay más de 44 profecías que en todas las escrituras revelan de que Jesús es el Mesías. Si tú crees que Jesús es el Mesías, si tú crees que Jesús vendrá otra vez, quiero que pongas un comentario y digas amén. Escribe un amén ahí en los comentarios y declara ahí, escribe que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, que Jesús murió, resucitó, ascendió a la diestra del trono del Padre, pero tú también crees y confías en la palabra que dice que Jesús regresará otra vez por su pueblo y se lo llevará al reino de los cielos. Si tú lo crees, pon ahí en tu comentario o en los comentarios un fuerte amén, un fuerte aleluya, un fuerte gloria a Dios de que el Señor Jesús vendrá. Aprovechando bien el tiempo, continuaremos con las profecías del Señor Jesús, del Mesías, cumplidas en su persona. Vamos por favor a la escritura profética que se encuentra en el libro de Salmos capítulo 22, versículo 17 al versículo 18. La palabra profética es de que los soldados apostarán por sus vestimentas. Vamos a ver la visión que vio el profeta referente a las profecías del Mesías. Vamos al libro de los Salmos. Dice la palabra de Dios: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Contar puedo todos mis huesos se refiere de que el Mesías fue totalmente crucificado de pies y de manos. Él sufrió tanto, dice la palabra de Dios, fue tan desgarrante su sufrimiento que sus huesos se podían contar. Usted puede pensar por un momento cuánto Jesús, el Mesías, sufrió por usted, por amor a usted, para que usted fuera rescatado, redimido de todos sus pecados. Vea lo que dice el Salmo: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Vea este versículo como lo vio el profeta. La Biblia dice que el Mesías estaba sufriendo tanto, pero ellos no lo miraban con ojos de misericordia, no lo miraban con ojos de compasión, sino dice la palabra que lo miraban deseando que él sufriera, deseando que él le doliera cada azotazo, cada golpe, cada maltrato que le dieron a él estando en la cruz del Calvario. En lugar de agua, dice la palabra, le dieron vinagre. La palabra de Dios dice que Jesús los miraba con amor, pero ellos, dice, lo miraban con odio. Entre tanto ellos me miran y me observan, dice el Salmo. Pero mire lo que dice la siguiente frase, dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vea la palabra cumplida de esta escritura profética en el libro de Mateo capítulo 27 versos 35 y 36, y dice: cuando le hubieron crucificado, escuche, cuando le hubieran crucificado, Jesús murió en una cruz. Jesús murió como un sacrificio en una cruz. Dice: repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta:
repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Escuche, la Biblia dice que los soldados repartieron los vestidos, lo que significa que ese era el pago por aquel trabajo horripilante que ellos habían hecho de poner a Jesús en la cruz del Calvario. Dice que el pago de ellos fueron sus vestidos, y ellos echaron suerte para ver quién de todos los soldados se quedaba con los vestidos del Señor Jesús. Ahora vamos a la siguiente palabra profética. Dice que el Mesías sería abandonado por Dios. El libro de los Salmos, capítulo 22, verso 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Vea la palabra profética cumplida de esta palabra profética. Dice Mateo 27:46: cerca de la hora novena, o sea, de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Que esas son palabras en arameo que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Más que la pregunta que Jesús hacía al Padre, ¿por qué me has desamparado?, era una confirmación de que Dios lo había abandonado. Dios había abandonado a Jesús porque su juicio estaba cayendo sobre él por los pecados que él estaba cargando sobre él en la cruz del Calvario. Este versículo nos muestra o nos revela cuánto Dios ama al pecador y cuánto Dios odia el pecado. ¿Usted está escuchando esta palabra? Aquí en este versículo dice que Jesús fue abandonado por el Padre porque nuestros pecados estaban sobre Jesús en la cruz del Calvario. La ira de Dios por nuestros pecados, el juicio de Dios por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, por nuestras ofensas contra la palabra de Dios, estaba cayendo sobre él, sobre Jesús. El juicio de Dios, el castigo de Dios estaba cayendo sobre Jesús. Y el castigo más grande para Jesús no fueron tanto los clavos, no fueron tanto la corona de espinas, no fue tanto la lanza que fue traspasada en su costado, sino que por un tiempo fue abandonado por su Padre. Usted ya entendió por qué Jesús fue abandonado por su Padre, ya se lo expliqué. Porque el juicio de Dios estaba cayendo sobre Jesús. Jesús estaba haciendo como una ofrenda, un holocausto por nuestros pecados. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué, Padre, me has abandonado? Veamos la siguiente palabra profética. Dice que ninguno de sus huesos fue quebrantado. Salmo 34:20 afirma que el Mesías no iba a sufrir con un hueso quebrantado o con un hueso roto o quebrado. Miren lo que dice el Salmo 34 verso 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. La palabra es de que el Mesías sufriría la cruz, pero sus huesos no iban a ser quebrantados. Veamos lo que la palabra profética cumplida en el libro de Juan capítulo 19 versos 32, 33 y 36 dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con Jesús. El primero y el otro significan los dos malhechores que estaban a la par de Jesús. La Biblia dice que una persona crucificada puede durar varios días en la cruz, sufriendo el oprobio. Pero para poder acelerar la muerte de estos hombres crucificados, los soldados quebraban las piernas de ellos para acelerar su muerte.
Pero mire lo que sucedió cuando ellos vieron a Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, dice, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura que dice, no será quebrado hueso suyo. ¿Por qué vieron a Jesús muerto? Qué extraño todo esto. Los dos malhechores estaban vivos, pero Jesús estaba muerto. Porque Jesús no murió por el sufrimiento de la cruz. Jesús no murió porque fue crucificado. Jesús murió porque Él entregó su vida, su alma, su espíritu al Padre. Dice la Biblia que Él expiró diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Él dijo eso, la Biblia dice que expiró. O sea, entregó su vida al Padre. Vamos a otra palabra profética. La Biblia dice, y las profecías dicen, que su costado fue traspasado. Zacarías capítulo 12, verso 10, dice el profeta, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y espíritu de oración. Espíritu de gracia porque iban a recibir un perdón que no merecían, y espíritu de Dios o espíritu de oración porque al reconciliarse con el Padre, al aceptar a Jesús como el Mesías, iban a restaurar la comunión perdida por el pecado y por la rebeldía de sus corazones. Y mirarán a mí, dice el Señor, a quien traspasaron. Jesús fue traspasado de manos por los clavos. Jesús fue traspasado en los pies por los clavos, pero Jesús también iba a ser traspasado en su costado. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vemos la palabra cumplida en el libro de Juan capítulo 19 verso 34, y mire lo que dice. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Dice que uno de los soldados agarró su lanza y traspasó su costado, y al instante sangre y agua, dice, fluyó al enterrar la lanza. Los expertos dicen que al mezclarse el agua con la sangre, significa que el corazón de Jesús explotó. El corazón de Jesús fue quebrado, fue quebrantado. Todo por amor a ti, todo por amor a mí, todo por rescatarnos del pecado, todo por redimirnos del pecado, todo para reconciliarnos con Dios. Jesús sufrió todo para que tú en este día fueras libre de la opresión del pecado, fueras libre de la cárcel del pecado, fueras libre de las cadenas del pecado. Su sangre y su agua se mezclaron porque su corazón fue quebrantado, porque su corazón explotó de dolor por amor a ti. Vamos a la siguiente profecía. Se encuentra en el libro del profeta Isaías capítulo 53 versículo 9, y dice que el Mesías sería enterrado con los pudientes o con los ricos. Y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cuando Jesús murió, no murió por sus pecados, porque la Biblia testifica de que Jesús, dice, no hizo maldad alguna. Dice, no hubo engaño en su boca. Él nunca dijo una mentira. Él fue tan perfecto, Él fue tan puro, fue tan santo, dice la palabra de Dios. Pero sin embargo, Él tomó nuestro lugar. Él fue un sacrificio vicario. Tomó el lugar de los pecadores, sufrió el castigo de los pecadores
para que fueran rescatados. Ahora, ¿dónde se cumplió esta palabra profética de que el Mesías iba a ser enterrado con los pudientes? Dice Mateo 27, versos 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. José de Arimatea era un miembro del Sanedrín, o sea, era una persona muy importante. Él no estaba de acuerdo con el proceso que sufrió Jesús en la cruz del Calvario. Dice que él era un discípulo de Jesús. Él por mucho tiempo guardó el secreto, pero cuando Jesús murió en la cruz, él reveló que fue un discípulo de Jesús. Y mire lo que hizo este hombre. Fue a Pilato, o sea, al gobernador romano, y pidió el cuerpo de Jesús, lo que significa que él tenía acceso al gobernador. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo de Jesús. Escuche bien, solamente el gobernador romano tenía la autoridad para poder entregar el cuerpo de Jesús. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. José bajó el cuerpo de Jesús, aquel cuerpo que era el sacrificio perfecto, aquel Cordero de Dios que murió como un holocausto, aquella ofrenda por el pecado que era el cuerpo de Jesús. La Biblia dice que José de Arimatea lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro que nunca había sido utilizado jamás. Y dice la palabra de Dios que puso una piedra, la misma piedra que el ángel movió cuando Jesús resucitó de la muerte. Escuche bien lo que sigue en la siguiente profecía, porque esto es poderoso. No se pierda de esto. Mire lo que dice: el Mesías sería resucitado. Salmo capítulo 16, versículo 10 y Salmo 49, verso 15 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque no dejarás mi alma en el Seol. El Mesías iba a confiar de que al morir el Padre, Dios no lo iba a dejar para siempre en el Seol, en el sepulcro. Él confió de que el Padre lo iba a resucitar. Pero Dios dice: redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él tomará consigo. Ahora vea la palabra profética cumplida en Marcos capítulo 16, versos 6 al 7. Y dice: mas Él les dijo: no os asustéis. Escuchen lo que el ángel está anunciando en este momento. No os asustéis, o sea, no se aterren. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Mire qué tremenda declaración, una declaración que nunca había sido escuchada por miles de años en la historia de la Biblia. Ha resucitado. Tan cierto como fue crucificado, tan cierto como fue sepultado en este sepulcro nuevo, tan cierto es que Él ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis como os dijo. Aleluya. Ha resucitado. Nuestro Señor, nuestro Salvador, no se quedó en el Seol, no se quedó en la tumba. Él ha resucitado. Y significa que Jesús, al resucitar, venció el pecado, venció la muerte,
venció al infierno, venció a Satanás y a sus demonios. Jesús resucitó de los muertos. Él está vivo, tan cierto como murió en la cruz, tan cierto como fue sepultado, tan cierto como Él resucitó de los muertos. Bendito sea su nombre. Vamos a la última profecía, a la profecía número 44. Dice: su ascensión a la diestra de Dios el Padre. El Mesías, después de resucitar de los muertos, ascendería nuevamente a la diestra del trono del Padre. Vea la palabra profética en el Antiguo Testamento que se encuentra en el libro de Salmos 68, verso 18, y dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Oiga bien esta palabra: subiste a lo alto y llevaste cautiva a la cautividad. Ahora mire la palabra profética cumplida en Marcos capítulo 16, verso 19. Dice: y el Señor, después que les había hablado, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del trono del Dios Padre. Aleluya. Después de que Él dio la gran comisión, después de que Jesús le dio poder y autoridad a los discípulos y a nosotros, sus discípulos, a los que creemos en su nombre, escuche, dice que ascendió, dice que fue recibido arriba en el cielo, en la casa del Padre. Fue recibido con trompetas, ángeles cantaban, ángeles adoraban, ángeles sonaban sus chofares, sus trompetas, dándole la bienvenida al Rey de Reyes, que había vencido la muerte, que había vencido el pecado, que había vencido al infierno. Dice que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios el Padre. Y en este momento Él se encuentra sentado a la diestra del trono del Padre. Pero dice la palabra de Dios que un día Él se levantará de su trono y descenderá de su trono a las nubes, donde se va a encontrar con la iglesia que Él salvó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Aleluya. Un día le veremos al que traspasaron, al que murió en la cruz, al que fue sepultado, al resucitado, al que está sentado a la diestra del trono del Padre. Un día le veremos, un día le veremos. Dice la Biblia que los que queden vivos serán arrebatados arriba en los cielos, en las nubes. Dice que el Señor nos estará esperando y los muertos en Cristo resucitarán. Aquellos que han confiado en Él, dice, resucitarán. Aleluya. Ahora mire lo que el apóstol Pablo proclamaba cuando él predicaba. Primera de Corintios 15:4 dice: y que fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Al tercer día el Mesías Yeshua HaMashiach resucitó. La muerte no lo pudo detener. Por eso dice la Biblia: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dice la Biblia que Jesús venció a la muerte. Jesús venció a la muerte. Y si Jesús venció a la muerte, ¿qué no puede vencer en tu vida? Cuando tú le entregas tu vida a Él, Él puede vencer ese vicio, Él puede vencer ese pecado. Solamente invítalo, solamente déjalo entrar a tu corazón, porque Él dice resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora vea lo que dice Efesios capítulo 4 verso 8. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto,
llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué significa que subió, que subiendo a lo alto? ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? Dice que subiendo, dice, a lo alto llevó cautiva la cautividad. Significa que él bajó a las profundidades del Seol, en otras palabras, donde estaban las almas de los justos que habían confiado que un día iba a venir su Salvador. Dice que él bajó a las profundidades y les predicó, y dice que los trasladó del Seol al reino de los cielos, al reino del Padre. Dice, por eso dice la palabra que llevó cautiva la cautividad, la muerte. El diablo tenía cautiva todas las almas, tanto de los justos como de los pecadores. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, bajó al infierno. Escuche, bajó a las profundidades del Seol y comenzó a predicar y comenzó a liberar a aquellas almas que el diablo tenía cautivas en la muerte, y les dio vida. Por eso dice la palabra de Dios que muchos justos resucitaron en ese tiempo, y muchos justos van a resucitar el día en que Él aparezca en las nubes. Tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza que no avergüenza cuando Él venga por nosotros. Gracias por haber escuchado esta palabra. Que Dios te bendiga poderosamente. Hemos llegado al final de este tema de las profecías del Mesías cumplidas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Espero que te haya bendecido, y si no has visto los otros videos, te invito a que los veas. Son de mucha bendición, de mucha edificación. Hay mucha revelación del Señor Jesús en esas profecías. Ve y sé bendecido. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Dale un poderoso like a este video, suscríbete si no estás suscrito, y comparte este mensaje de la palabra de Dios a otras personas para que puedan ser tocadas por el Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida y sobre los tuyos. En el nombre poderoso de Jesús, así sea. Amén y amén.